Ignacio, yo creo que el 26 de septiembre desaparecieron algunos fantasmas, ¿no? Tú mencionaste algunos. Yo creo que desapareció definitivamente ese fantasma de que aquí avanzamos hacia una dictadura, que aquí no hay garantías para una oposición, para que se desarrolle el pluralismo, que hay fantasmas de fraude permanentemente acosando a la sociedad. Toda esta cosa del comunismo, toda esa olla podrida, pues. Pero en cambio sí hay otros fantasmas, ¿no? Por ejemplo, el fantasmas que son fantasmas reales, la ineficiencia en la administración pública, la desatención al ciudadano, la corrupción, ¿no? Que son que ambos sectores tienen que encarar seriamente, ¿no? Porque no se trata de que el gobierno tiene que hacer frente a eso y la oposición se desentiende. No, la oposición tiene que tomar cartas en ese asunto. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, yo los fantasmas políticos, ideológicos, algunos siguen vivos. Sí. Me da la impresión. Y el gobierno hace para que estén vivos. Digamos, yo creo que el gobierno sigue la oposición los estimula. No, claro, claro. El gobierno sigue insistiendo en un proyecto político que al final, a mi juicio, sigue siendo confuso. Recuerda mucho el socialismo real, con sus cosas malas del socialismo real. Y, digamos, eso exagerado por el otro lado también, digamos, yo no lo dudo. ¿Tú no crees que el hecho de que la oposición no presente ningún proyecto, ningún programa de país, sino simplemente una referencia del pasado, contribuye a confundir? No, mi opinión de la oposición, a mí la oposición, repito, me parece muy bien que haya reaccionado como reaccionó. Yo celebro la votación que sacó, me parece que es importante, no para la oposición, para el país. Para mí como ciudadano, yo veo con agrado que haya un bloque importante. Ahora, a mí siempre me ha parecido, y ojalá no cometa una injusticia, pero me ha parecido que al final la oposición es fundamentalmente antichavista, fundamentalmente contraria a Chávez, y el pegamento que la une sigue siendo el antichavismo. Yo creo que la oposición recoge el voto del castigo al gobierno, porque el gobierno lo ha hecho muy mal en muchas cosas. Está la cosa energética, la cosa de los alimentos, la cosa de la corrupción, la cosa dramática de la inseguridad. Yo creo que hay unos flancos débiles del gobierno muy notables, pero al final la oposición recoge el voto de la decepción. Creo que todavía no es el voto de la esperanza, y en política la esperanza es, a mi juicio, es la categoría fundamental. Yo creo que el presidente Chávez y las fuerzas que están con Chávez de alguna manera siguen manteniendo la esperanza, de alguna manera. Yo creo que eso se ha diluido, se ha venido a menos en muchos sentidos, pero muchos sectores amplios de la población siguen pensando que la opción es Chávez, no obstante lo que ha pasado. ¿Tú no crees que muchos de esos planteamientos que hacen sectores de la oposición enmascaran la idea de ir contra las reformas y contra el planteamiento social del proceso? Yo creo que es injusto decir eso de toda la oposición. Yo creo que hay una oposición muy buena, muy noble y que está apostando al cambio. Yo lo creo honestamente. Ahora, hay otros sectores que me parece que no. Otros sectores, yo siempre digo que recuerdan, tienen lo que llamaba García Márquez la nostalgia de la mentira. Han idealizado el pasado como si el pasado hubiese sido muy bueno, como si viniéramos bien por donde veníamos viniendo, y resulta que no. Yo creo que este país dio el cambio que dio porque no venía bien. Hay que recordar cifras, hay que recordar hechos institucionales, hay que recordar hechos políticos anteriores a esta década, que fueron los que provocaron el deseo enorme de cambio de la población venezolana. Pero yo creo que hay un sector importante de la población, yo quisiera pensar que es mayoritario de la oposición, que está pensando que el cambio, las banderas del cambio siguen vigentes. Ahora, hay otros sectores que creen, yo creo que la nostalgia, ¿no? Que veníamos bien por donde veníamos. Ahora, yo creo que hay que estar consciente de que la amenaza de la violencia está permanentemente latente, ¿no? Y que ese es un aspecto muy delicado. Yo creo que
uno de los mandatos, precisamente del 26 de septiembre, yo lo interpreto de esa manera, es que el país no quiere violencia, no quiere violencia, el país quiere paz y algo más, el país quiere diálogo. Parece que el diálogo, lo he dicho en muchas oportunidades, es una palabra maldita para algunos, ¿no? Porque se asimila, por ejemplo, al diálogo de los cogollos, al diálogo de punto fijo, en su aspecto más deformado, y no en los valores intrínsecos del diálogo. ¿Cuál es tu opinión? No, yo estoy de acuerdo en lo que decía anteriormente. Yo creo que al final nosotros hemos llegado a una situación política en donde el hablar con el otro es hablar con el contrario, con el enemigo, y eso es traición. Yo creo que hay que reivindicar otra vez el diálogo y yo creo que no, la política es conversación, ¿no? Es fundamentalmente eso. Yo creo que cuando la gente haga la historia de este periodo, cuando los historiadores, va a haber un capítulo reservado al lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo decimos las cosas los venezolanos hoy en día? Más que nosotros, no es por descargar la responsabilidad, pero la élite venezolana de ambos lados es una élite que habla con mucha violencia, que habla con siempre, y yo creo que en este caso, debo decirlo, más del lado del gobierno, pero no excluyo a los otros. Mucho lenguaje de la guerra, mucho lenguaje del ataque, mucho lenguaje del enemigo, y yo creo que eso está dejando una secuela. Sin embargo, fíjate tú, Ignacio, el grueso de los venezolanos, el común de los venezolanos, practica otro tipo de violencia, pero no la violencia estrictamente política. Se retrae, le tiene grima a la sangre, producto de la violencia. Todas las encuestas hablan. A mí me lo decía eso, ¿no? Gaviria, cuando estábamos en aquellas mesas de diálogo. Gaviria, el presidente. El expresidente Gaviria. Colombia. Me decía, es asombroso que estos dos pueblos que son similares tienen una gran diferencia. El pueblo colombiano tiene una vocación por la muerte, ¿no? Y ustedes llegan al borde del abismo y no caen en el abismo. Vivíamos tiempos muy tensos, ¿no? Sumamente tensos. Y sin embargo, aquí sorteamos un periodo muy difícil con un costo humano muy bajo, ¿no? Evidentemente. Uno le cuenta a un noruego, por decir algo, a un sueco. Le dice uno cómo nos hablamos y qué decimos. Yo creo que el sueco le preguntaría a uno, bueno, ¿cuántos muertos llegan por violencia política, no? La violencia está en el lenguaje. En el lenguaje, un poco, ¿no? Yo creo. Y yo creo que al final, pero es la violencia arriba. Yo creo que el venezolano, lo que usted decía anteriormente, y lo que dicen las encuestas, y la vivencia de nosotros como ciudadanos, la gente de verdad que quiere un país mucho más tranquilo. Ojo, no es un país bobalicón, ¿no? De agarrémonos las manos y cantemos juntos, no. Un país que haya cambios, que se pisen callos. Hay que pisar callos para hacer cambios, para hacer transformaciones. Pero en medio de una cosa más tranquila, más sosegada, yo creo que hay demasiada épica de la violencia, de la dureza, de la guerra, creo. Entonces, la sensación que tiene uno por lo que, como venezolano, y lo que transmiten estadísticamente las encuestas, es que el venezolano no quiere eso. Y yo creo que en buena medida el voto digo de la oposición en este caso, pero yo creo que si uno diagnosticara el voto pro gobierno, uno encontraría la misma cosa. Yo creo que uno hace una consulta a la gente que votó por el gobierno y piensa que la salida es el diálogo, la conversación para cambiar, no la imposición política de un proyecto, yo creo que es eso. ¿Tú crees que hay disposición para eso? Yo quiero que la haya. Y creo que hay bases como para que la haya. Yo creo que la hay porque la gente lo quiere. Yo creo que la élite está en ese sentido traicionando un sentimiento muy profundo de la gente venezolana, que quiere un acuerdo, quiere una transformación social, cierto, pero acordada. Eso significa despolarizar la política. Despolarizar. A mí una de las cosas que no lo mencioné, pero que me gustaría decirlo ahorita, que me dio más, voy a decir tristeza, la poca votación del PPT.
digamos, si uno interpreta el PPT como el intento de asomar una alternativa y despolarizar la política, digo, fue un fracaso. Digamos. Al final la polarización es un poco, esa ha sido la experiencia tuya en el campo deportivo. Tú eres los Tiburones de La Guaira, ¿no? Yo soy de los Tiburones de La Guaira. Yo soy del Caracas, sí, el presidente de Magallanes. Sí, no, a lo mejor yo por guaireño entiendo más a los niní, pero digamos, hablando más en serio, el binarismo político venezolano sigue siendo una cosa terrible, es decir, no hay chance para nada, no hay chance. Pero eso existe en otros países, sí, y se ha civilizado esa incluso situación. Volviendo al tema electoral, a mí me parece que en las leyes venezolanas hay una violentación del artículo no sé qué de la Constitución en relación a la proporcionalidad, y digamos hay cosas. Ahora, una parte muy importante de la discusión política sobre los regímenes electorales en varios países es cómo garantizar la mayoría para que haya gobernabilidad. Entonces, la idea de los dos bloques, de favorecer mayoría, no es una idea extraña. A mí me parece que aquí lesionó los principios democráticos, lesionó al final tuvimos una votación que no retrata fielmente lo que pasó, pero digamos eso todos resultaron afectados también. Cierto, ¿no? Digamos, hay los análisis que hizo Ojo Electoral. Donde resultó afectado el chavismo, está donde resultó Ojo Electoral tiene unos cuadros donde uno ve Zulia, por ejemplo, la oposición salió muy favorecida, y en el Distrito Federal. Un mensaje al país. Yo diría, no, a mí me queda grande darle un mensaje al país, ¿no? No importa, pero dalo. Digamos, si yo como un ciudadano de a pie que tiene aquí su vida, ¿no? No, pero ¿qué opina? Es importante. Yo diría que cada dirigencia le haga caso a la gente que votó por ella. Y yo creo que la gente que votó por ambas dirigencias, en muchos sentidos básicos, se parece mucho. Y se parece mucho en lo que usted mencionó anteriormente. Se parece mucho en la vocación de diálogo, en la vocación democrática para dirimir discrepancias, para salvar los conflictos y para construir las transformaciones que este país quiere. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Mucha suerte. No, un millón, gracias. Una pausa y regresar los confidenciales.